las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Francisco Guerrero y Carlos Bravo, regidor, vamos a debatir nuestro tema de la semana. ¿Qué decir del inicio de las campañas presidenciales? Luego vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores. Viene Francisco Abundis, Jorge Buendía, Roy Campos y Juan Manuel Herrero. ¿Cómo van las preferencias electorales? ¿Cómo arrancan las campañas? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, vamos a empezar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, un análisis de cómo han iniciado las campañas rumbo a la presidencia. Hay mucha tela de dónde cortar y está con nosotros, como todos los miércoles, Francisco Paco Guerrero. ¿Cómo estás, Muy Francisco? bien, querido, lo que gusto estar contigo. Buenas noches. Y Hola. en esta ocasión, Carlos Bravo, regidor, quien es un analista político y también profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues comencemos contigo, Paco. Claramente tu candidato, porque tú estás trabajando en la campaña de José Antonio Meade, comienza, me parece, con un posicionamiento muy interesante, que es este tema patrimonial, ¿no? Digamos, tratando de explotar una de lo que podría ser una de sus ventajas, una de sus fortalezas, el decir, pues a mí que me esculquen. Pues sí, que me esculquen y vean que vivo de acuerdo a los ingresos que he tenido, cosa que él implica, no se puede hacer lo mismo ni con Anaya ni con López Obrador. A Margarita la deja fuera, ¿no? En esto. A Margarita él mismo reconoce que, sí, que también, ¿no? Su estilo de vida y de su familia es un estilo, digamos, adecuado. Congruente, ¿no? Congruente, sí, con sus egresos, congruentes con sus ingresos. ¿Qué es al final del día, Leo, el tema de fondo? Como tú bien decías, en estas campañas donde pasan la coyuntura, que es una coyuntura compleja, ahora hemos visto todo lo que ha sucedido en la frontera con los Estados Unidos, con Trump, con todo esto que está pasando, pero simultáneamente los partidos tienen que ir estableciendo puntos donde se sienten fuertes. ¿Por qué lo de José Antonio? Me parece que fue una muy buena idea y además mañana vamos a ver, mañana en la mañana él va a hacer un anuncio todavía mayor, ya presentó su 3 de 3, la asociación que revisa este tipo de planteamientos está en su proceso de revisión, pero él va a ir más allá y va a presentar un planteamiento todavía más profundo que tiene que ver con elementos de congruencia en el gasto, el estilo de vida de tu familia, es decir, lo que todos los mexicanos quisiéramos saber de un candidato presidencial. Y yo terminaría diciéndote que es muy importante... Incluyendo los impuestos que ha pagado, digamos. Exactamente. O sea, todo lo que se refiere al 3 de 3 que ya conocemos, que se ha venido socializando, una buena iniciativa, por cierto, pero él estima que se puede ir todavía más allá. Se lo ha planteado a los dos candidatos, tú has visto cuáles han sido las reacciones. En el caso de Anaya, no ha querido ni siquiera hablar del tema, y López Obrador pues dice que sus asesores en los pueblos le van diciendo que no le haga caso a nada ni a nadie, no quiere debatir nada ni con nadie. Que no va a caer en provocaciones. Que él no va a caer en provocaciones. El AMLOF, está en el tema AMLOF. Pero aquí yo sí creo que hay que predicar con el ejemplo y el talante particular de los candidatos, su ejercicio personal, la manera en que han llevado su vida. Creo que cuenta mucho y José Antonio en ese sentido, ya lo verás mañana, va a hacer un planteamiento todavía más profundo. ¿Crees que, a mí me parece un inicio interesante en ese sentido de Meade, que está teniendo problemas o sea, hay unas encuestas que lo ponen en segundo lugar, otras que lo ponen en tercero, ahorita vienen los encuestadores, pero pues hay que hacer algo muy arriesgado, ¿no, Carlos? A ver, mira, de entrada yo tengo la impresión de que esta noción de que hay un empate en el segundo lugar es un poco problemática. Realmente son muy poquitas las encuestas que los muestran empatados o que ponen a Meade en segundo lugar. Creo que en el promedio es alrededor de 5% lo que los separa. Es una distancia, digamos, suficientemente chica. En el modelo por los polls de oráculos lo traemos a 5 puntos. ¿No? O sea, entonces el punto es una distancia suficientemente chica como para no descartar que Meade puede crecer y subir, pero suficientemente grande como para ya no estar insistiendo en que van empatados. No van empatados. Anaya va en segundo y Meade va en tercero. Están cerquita, la distancia no se parece para nada a la que los separa de López Obrador, pero no van juntos. Creo que además, o sea, en ese sentido,
es eso, no van empatados. Otra cosa es tal la distancia que separa a López Obrador de los dos, que incluso podemos decir que en esta elección hay un primer lugar y 2 terceros lugares, porque ninguno se está configurando realmente como un segundo lugar. Las cosas pueden cambiar, sabemos que el electorado mexicano es volátil, que las campañas hacen diferencia, pero de entrada ahorita ninguno está en posición de darle batalla, honestamente, a López Obrador. Pero no dirías que ya ganó López Obrador. No diría, pero... Yo argumento, y así lo he escrito, que a ver, todavía falta, ¿no? Claro, falta. Es lo más probable en el escenario actual, porque además, digamos, no solamente la distancia que los separa es muy grande, sino también cuando uno empieza a calcular, bueno, para darle alcance a López Obrador tienen que pasar 2 cosas. O que López Obrador baje, o que quien le vaya a dar alcance suba. Sí. Para que López Obrador baje, tendría que haber gente que ya decidió votar por López Obrador, que cambie el sentido de su voto. Y todas las encuestas en cuanto a la seguridad, que yo he visto al menos, en cuanto a la seguridad del voto, cuando le preguntan a la gente por quién quiere votar y qué tan segura está de su voto, el candidato que tiene la proporción más alta de seguridad en el voto es López Obrador. Pero mira, iniciativas como la de José Antonio Meade, de decir, a ver, vamos abriendo las cartas y vamos viendo estilos de vida y de dónde... ¿No? Mira, yo creo que la idea suena bien. ¿Funciona o no funciona? ¿Esa idea? Sí. Vamos a ver, pago por ver. Pero en principio tengo mis dudas, porque de entrada creo que la jugada no les acabó de salir bien, porque convoca a Meade a este debate, pero sin haber tenido la 3 de 3 antes, cuando los otros 2 ya la tenían. Entonces creo que ahí hay como un pequeño tropiezo. Y segundo, creo que hay una dinámica de esta elección en la que no es tanto la experiencia, no es tanto las propuestas, sino lo que está en juego en este momento para los candidatos en la competencia es la credibilidad. Y creo que ahí las cosas para mí están más bien cuesta arriba. A ver, Paco. Bueno, por supuesto que hay muchas cosas que ha dicho Carlos con las que estoy totalmente en contra. Y está bien, para no extrañar a Denise, me parece bien tener aquí a Carlos para poder seguir en este mismo ejercicio. No, con mucho respeto, Carlos. Mira, en torno a lo que dices de las encuestas, a lo mejor no has visto en estos días porque estás regresando de vacaciones, la encuesta del Heraldo, la encuesta del Financiero previa, la de 24 horas, que todas colocan a José Antonio Meade en segundo lugar. A lo mejor no las has visto o no te parecen suficientemente serias. Ya tendremos, para beneficio del auditorio, tendremos a la mesa de encuestadores, sí, claro. Y eso creo que va a ser muy positivo. Además del ejercicio que tú haces en Oráculos, que yo celebro y felicito. Desde el principio te lo dije, creo que eso es algo bueno para la democracia. Donde está en 22%, Por eso, en el modelo... yo siempre he dicho, y lo he reiterado, tú lo sabes desde el primer programa, las encuestas son un punto de referencia que son útiles para ir ubicando momentos de las campañas. Las campañas van cambiando. Por ejemplo, hoy López Obrador dijo que él está de acuerdo con el obispo de Chilpancingo en que se hagan pactos con los narcos. Pues eso habrá que ver a la gente qué le parece. A mí me parece una pésima idea. A lo mejor hay gente que sí está de acuerdo en que por la vía de la amnistía y los pactos en lo oscurito con los narcotraficantes se puede avanzar. O, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy con el anuncio de la militarización de la frontera, donde, por cierto, déjame decirte que el candidato Meade hace un llamado a la unidad nacional, a todos los candidatos. No solamente lo hace él, sino piensa que cuando tenemos momentos tan críticos en la vida de un país, es importante que todos los candidatos se unifiquen en torno a la dignidad y a la defensa de la soberanía. Y decir también que cuando se empieza a hablar de credibilidad y tu abogado, tu fiscal carnal, es Diego Fernández de Ceballos, que hoy se pasó todo el día en entrevistas de radio diciendo, ¿saben qué? Me invitó Ricardo Anaya a que yo hiciera una evaluación, ya lo revisé y al igual que Jorge Castañeda, hemos llegado a la conclusión de que nuestro muchacho es inocente. Por cierto, también el Economist sacó esta semana un artículo donde dice que revisaron los papeles que les dio Ricardo Anaya y que suena que no hubo ninguna... ni malversación, ni lavado de dinero, ni nada, ¿no? Habrá que nada más lo integro como otra fuente. Digamos que en el caso, los papeles, digamos que en el caso del Economist, respetable que lo haga un medio internacional, pero aquí en este caso, fíjate qué contradicciones tan grandes. Se habla de la necesidad de que no exista un fiscal carnal, de que se revise todo el proceso de designación, y Anaya invita a Mancera a que se incorpore a su equipo, pero además Mancera dice, por cierto, a mí me gustaría ser fiscal general de la República, violando todo el principio de la neutralidad de los actores políticos. Pero lo más grave desde mi perspectiva es que, hablando de credibilidad, Carlos, pues cuando Diego Fernández Ceballos te sale a defender y es el que te da el certificado de buena conducta, mal andan las cosas en tu casa cuando ese es tu abogado defensor, si vamos a hablar de credibilidad. Carlos. A ver, mira, nada más, digamos, para
para establecer el tema de las encuestas. No nada más, todos los polls of polls, el de Oráculos, el de Bloomberg, el del País y el de Newsweek, todos ponen a Ricardo Anaya por encima de José Antonio Meade. Tú mencionaste 3 encuestas ahorita que ponen a Meade por encima. Déjame mencionarte todas las que lo ponen por debajo de Anaya. Esas son las más recientes. Parametría, Varela y Asociados, Consulta, GAISA, Ipsos, otra previa de Parametría, Reforma, Parámetro, Mendoza Blanco, en fin. Parámetro creo que trae arriba. No, Parámetro no estás equivocado. Parámetro los trae empatados. Pero bueno, todas las demás que acabo de decir, me parece que es bastante claro, digamos, no lo van a discutir. Entiendo que de la campaña de Meade están haciendo su luchita por tratar de insertar esa narrativa de que todavía van empatados, pero me parece que en términos de evidencia es bastante problemático sostener eso. Como dije, la distancia no es tan grande como para ya decir esto se acabó, Anaya está segundo, Meade tercero, pero no es tan chica como para pensar que es irrelevante. Ahora, lo que sí es cierto también, hablando de datos, es que el tema de la bodega en Querétaro y el terreno... Le pegó. Sí le pegó, sí, porque sin duda. Dejó de crecer y bajó, ¿no? Sí. También de acuerdo al modelo no acabó capitalizando eso Meade. Correcto. Digamos, se puede discutir o no los números. Pero de que le pegó a Anaya, le pegó. Eso ni te lo voy a discutir. Y o sea, por supuesto. Otro beneficiado fue López Obrador. López Obrador, ¿no? Sí. Ahora, en el tema de la credibilidad, me parece importante recordar que Meade arranca con el problema de haber absorbido buena parte de los negativos que trae el gobierno de Peña Nieto. Y cuando a la gente le hacen esta pregunta como de ¿por quién nunca votaría? El candidato que sale más alto es Meade. 50% del electorado dice yo por ese candidato nunca votaría. Insisto, no digo que está perdido, lo que digo es que está muy cuesta arriba y que el puntero va muy arriba. Esta cuestión que decías tú de la ofensiva, digamos, de la PGR, y pues sí, no ayudó realmente a Meade, lo dejó más o menos donde andaba, hizo bajar un poquito a Anaya, subió a López Obrador. Entonces uno diría, no, pues a lo mejor esta elección todavía está reñida por el segundo lugar. Déjame preguntarte algo, Paco, porque aquí salió en la mesa del lunes y lo discutimos, creo que con mucha profundidad, que es el tema pues, de qué debe de hacer José Antonio Meade tomando en cuenta esta realidad. Y una de las cosas que salió, que a mí me parece muy interesante, es si tú eres el candidato a la continuidad, tienes que asumirte como el candidato a la continuidad y tienes que defender por qué es buena esa continuidad. Nos parece que muchas veces no lo hace José Antonio Meade, ese tema de la continuidad. Mira, yo creo que lo que tenemos que... ¿O me equivoco? A ver, yo creo que yo tengo una opinión distinta. A ver. Mira, ha habido tres grandes temas, diría yo, que ya se discutieron en esta mesa, que yo he discutido en otras mesas, que son temas de definición ya importantes. No solamente los dimes y los diretes. Sí. La primera, el tema del aeropuerto. Sí. En el tema del aeropuerto, Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho en todos los tonos y no tiene remedio. Él no quiere el aeropuerto. No. Eso ya está claro. Es una definición que él tomó. Anaya sí, Anaya ha dicho que hay que revisarlo en otro sentido, pero digamos que ayer Anaya, por cierto, bastante decepcionante su defensa tibia de la reforma educativa, echándole ese todo. Es el segundo punto. Sí, exacto. O sea, el segundo tema es el tema de la reforma educativa, donde nosotros hemos sido muy claros, la modernización educativa debe de continuar. Y la tercera y muy importante, todo el asunto de los contratos que tienen que ver con el proceso de modernización energética. Estos tres asuntos, querido Leo, son asuntos centrales del Pacto por México, que por cierto, con la excepción de Morena, que Morena sí pintó su raya y eso ha quedado claro, que Morena no va... Perdón, ¿por qué el aeropuerto es central en el Pacto por México? No, en el Pacto por México. No, el aeropuerto no, los otros dos. Por eso son estos dos temas del Pacto por México, pero el aeropuerto forma parte también de la modernización en materia de infraestructura, en materia de transporte que se está haciendo. Y es continuidad del gobierno del presidente Peña, es una obra que además no solamente apoya, es una obra que no solamente, digo, a menos que Anaya haya cambiado de punto de vista, hasta donde yo entiendo, ahí no hay una diferencia, se apoya el aeropuerto. Pero si quieres... Pero yo creo que también Anaya apoya la reforma educativa y la reforma energética. ¿No? Yo creo que las apoya, Tengo pero... esa impresión. Mira, por ejemplo... La educativa está cambiando, ¿no? En la reforma educativa yo lo veo moverse, me preocupa mucho porque empieza a tener un discurso que a veces se parece un poquito más al de Morena, y en materia energética sí tiene un problema grave. Tú sabes que los chuchos y los restos, las ruinas del PRD que lo están acompañando, votaron totalmente en contra, y ahí sí conciliar se hace difícil. Y te voy a decir algo más que creo que es importante en función de cómo van a evolucionar las cosas.
si fuéramos beisboleros y le pusiéramos términos beisbolísticos a esta competencia, ya ves que el otro día hubo un intercambio ahí interesante en materia beisbolística, que te poncho, no te poncho, tal. Yo creo que estamos en la parte baja de la primera entrada. Falta mucho por suceder. Yo creo que las campañas se definen a veces por momentos y por coyunturas que no esperábamos que sucedieran. Por ejemplo, estos 2 o 3 días, la relación México-Estados Unidos. Hoy escribo en Excelsior la necesidad de tratar con cuidado el tema del Tratado de Libre Comercio, que es un asunto que va más allá. Que se puede destrabar en los próximos días. Que va más allá de esto. Y ahora, lo que sí creo que va a ser importante, y eso es algo que Anaya tendrá que revisar, el propio Mid lo tendrá que revisar y López Obrador lo tendrá que revisar. Pero asume Mid. Por supuesto que asume la defensa de las políticas públicas que le han dado buenos beneficios a México y que en los próximos 20, 25 años es indispensable que continúen. Si las interrumpes, Leo, si tú interrumpes o cercenas la reforma educativa, la reforma en materia de telecomunicaciones o la reforma energética, lo que va a suceder es que vamos a seguir dando tumbos. Tú has visto las recomendaciones que hace la OCDE, lo que ha dicho el propio... No, o sea, ahí sí. Hay continuidad en estas políticas que van más allá. Es parte del consenso de Washington al que está en contra López Obrador. Bueno, pero es que López está en contra de todo. Se vale estar en contra. Es su postura política muy respetable. No, o sea, se vale decir estas reformas no funcionan. Yo creo que además en esto hay que pensar dónde está el electorado. O sea, independientemente de que tú tengas un argumento de que ustedes consideran que sería un error, si hay un grupo importante del electorado que está en contra, bueno, ese es electoralmente más rentable. Yo creo que Mitt es el candidato, digamos, como decías tú, de la continuidad, pero tiene tiene 2 problemas para defender eso. Uno, es claro en el ánimo del electorado que esta quiere ser una elección de cambio. Y para ser el candidato que encarne el cambio, Mitt tiene mucho trabajo que hacer porque es el candidato de la continuidad. Y en segundo lugar, el tema que está como prioridad número 1 del electorado es la corrupción. Porque la gente asocia el sexenio de Peña Nieto con un sexenio en el que ha aumentado mucho la corrupción. Y en la medida en que José Antonio Mitt formó parte de ese gobierno y es visto como el candidato de la continuidad, es muy difícil para él tener un discurso creíble de combate a la corrupción. Entonces, en ese sentido me parece... O sea, lo que estás diciendo es que aunque mañana presente un ejercicio de mucha transparencia... Le puede ayudar, pero para darle la vuelta con ese tema... Pero le van a decir, bueno, sí, usted a lo mejor sí pasa ese tamiz, ¿no? Pero ¿qué tal sus excompañeros de gabinete o el propio presidente Peña Nieto? ¿O qué pasó mientras usted era secretario de Hacienda, secretario de Desarrollo Social, con toda esa corrupción que no vio? No, pero a ver, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Ese dilema. A ver, lo que está señalando Carlos es interesante, pero corta en varios sentidos. ¿Tú le creerías a un candidato como Anaya en materia de corrupción si mañana se establecen estándares más amplios que el 3 de 3? Donde hay que transparentar muchas otras cosas más. Y esto aplica para López Obrador, no solamente para Ricardo Anaya. Y simplemente te escudas en que yo no voy a debatir. Si no te quieres sentar en la misma mesa que yo, simplemente estandariza los mismos estándares que yo estoy poniendo sobre la mesa y eso me parece que va a ser importante. Ahora, hay otro tema que pero Anaya se puede voltear con ustedes, Paco, que es lo que estamos diciendo, y decir... Pues sí, mira, José Antonio, tú serás muy decente y muy honrado. Pero él no lo es, ese es el problema, es que el burro hablando de orejas. No, pero tú trabajaste en un gobierno que está acusado de tremendos casos de corrupción. Yo te voy a decir una cosa. Y se pierde credibilidad con eso, ¿no? Sí, a ver, ese es el argumento que están elaborando entre ustedes dos. Yo te voy a decir una cosa, y yo te lo dije cuando me vine a esta campaña. Sí. Yo conozco a José Antonio Mid hace 20 años, es un hombre honorable, es un hombre honesto, y además una cosa, quien está en la boleta y quien está contendiendo para ser presidente de la República es José Antonio Mid, y él ha hecho y ha establecido una serie de propuestas en materia de combate a la corrupción. Pero acá en esa silla donde tú estás sentado ha estado Jorge Castañeda, que ahora es coordinador de Anaya. Que salió del closet finalmente, qué bueno que lo hizo. Y dice Jorge... Hay que salir del closet, no pasa nada. El que va a estar en la boleta no es Mid, el que va a estar en la boleta es Peña Nieto. Sí, pero eso es falso. No está en la boleta Peña Nieto. Por eso es lo que dice Jorge. Jorge, mira, yo creo que Jorge está preparando el próximo contrato de su siguiente libro. Desde Cuauhtémoc Cárdenas, es que es real. Desde Cuauhtémoc Cárdenas, él ha hecho una industria editorial de platicar por qué sus campañas fallaron. Bueno, le tenía que pegar a alguna, mira, hasta por probabilidad, ¿no? Él viene del comunismo y era una gran tradición de los comunistas decir, nunca ganamos,
pero nadie nos gana en explicar nuestras derrotas, ¿no? Esa es buena, esa me gusta. Yo creo que, digamos, aquí también Meade tiene el problema de que uno de sus fuertes es la experiencia, ¿no? La trayectoria como funcionario. Sí. Pero uno de los flancos débiles de ese argumento está en los resultados. ¿Qué cosa hizo Meade que fuera realmente memorable? ¿La estabilidad económica del país te parece algo menor? ¿Te parece algo yo creo que es una exageración atribuírsela a una persona. Oye, pero sí fue... Es un buen punto. Oye, discúlpame, pero él fue el secretario de Hacienda. Perdón. Eso se la cuelgo más al Banco de México, perdón. Ah, el Banco de México. Eso el secretario de Hacienda no tiene que ver. Después de la gestión problemática de Videgaray, que yo fui muy crítico. No, pero además... bueno, de ese pedacito. Pero además, sí, Carlos, yo que te veo surcar en esos territorios un poco azules, también recuerda un poquito. Surcar, no digo que no. Digo, sería bueno. Si ya está en el equipo de Anaya, que nos informe y será algo fabuloso. Bueno. Nos va a dar mucho gusto. Además, debatir con gente inteligente ¿Por siempre... qué no pueden debatir con alguien que no sea vocero de una campaña? Bueno, es que... Yo debato con quien sea. Yo no tengo... He debatido muchos años en esta mesa. Soy fundador del programa. No, pero hablando ya en serio en torno a los logros que tiene José Antonio, y no nos va a dar el tiempo porque sé que la estabilidad macroeconómica yo sí se la doy. La estabilidad hay que dársela. Y no es poca cosa. ¿Cuánto tiempo en la Secretaría de Hacienda? ¿No te parece un poco excesivo? ¿Y no te parece que también su permanencia como secretario de Hacienda en el gobierno del presidente Calderón tuvo algún mérito o eso también lo echa? A ver, yo no le escatimo que sea un funcionario que tiene una larga carrera. Lo único que digo es dónde está lo memorable para el electorado. El electorado no identifica a José Antonio Meade. En eso estamos trabajando. Hoy no vamos a tener... Oye, es que José Antonio trabajó para la estabilidad macroeconómica. Muchas gracias, viejo. No sé ni qué. Nadie sabe lo que tiene. Como argumento electoral, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hoy, por cierto, Krause, y eso será un tema que ojalá discutiéramos más adelante, habla que la gran disyuntiva que está enfrentando México es la permanencia del sistema democrático vis a vis el populismo. Y al final, para mí, esa es una gran discusión que tendremos que dar en algún momento en esta mesa. No pudimos hablar... Enrique Krause, que publicó un nuevo libro, también es muy bueno publicando libros. Él es muy bueno, pero infinitamente mejor que Castañeda. El pueblo soy yo, creo que se llama. El pueblo soy yo. Y ya no pudimos hablar de los compromisos y de los programas, pero estuvo sabroso el debate. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por haber venido, Leo. Paco. Buenas noches. Al contrario, un gusto. Hacemos una pausa. Vienen los encuestadores, la tradicional mesa de encuestadores en un momento.